Quiero agradecer a Dios ante todas las cosas por la forma que Dios nos está ministrando estos últimos tiempos. Quiero dar gracias a Dios por los hermanos que traen la palabra del Señor. Y quiero pedir un pequeño repaso en las palabras que hemos recibido durante estos últimos 4 reuniones que hemos tenido. Fue de mucha bendición, creo, para todos nosotros los que pertenecemos a esta iglesia Betel, y para mí fue de mucha bendición y también de agradecimiento a Dios por la vida de mis hermanos, que Dios está dando palabra de aliento, palabra de fe para que nosotros continuemos adelante sin volvernos atrás, como hemos cantado recién. Primeramente, el día 25 de este mes pasado nos trajo una palabra Carolina, una palabra muy linda, una palabra de Dios que estaba en Mateo 7:24, donde Jesús dice que todos los que oyen y ponen en práctica su palabra es prudente. Y que es una bendición para nosotros reflexionar nuestra vida, cómo estamos, y somos prudentes como hijos de Dios, como llamados, como escogidos del Señor. Y nos enseñó también que los principios de la prudencia primeramente es oír, oír. Como está en Romanos 10:17 dice que si nosotros, la fe viene por oír la palabra del Señor. Y también en segundo lugar nos ha hablado de ser obediente, ponerla en práctica la palabra. Es algo también que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta esto, poner en práctica la palabra de Dios. Santiago nos da ese versículo, Santiago capítulo 1, versículo 22 nos habla de esto. Y después Dios nos enseñó que la palabra prudente es sabio, sensato, moderado. Es un don de Dios, el Dios que tiene ese poder, esa sabiduría. Si nosotros necesitamos ser sabios, sensatos y moderados, debemos que pedir al Señor. Santiago 1:5 dice, si tenemos falta de sabiduría, pedamos a Dios, Él nos va a dar abundantemente sin reprocharnos. Porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que seamos sabios, que no seamos necios en un mundo totalmente que no conocen la palabra del Señor. Pero nosotros al conocerla tenemos que aprovecharla, poner en práctica o vivirla para que Dios nos bendiga. El domingo 29 hemos escuchado la palabra de Dios de parte de Martín en el Salmo 40, versículo 1 y 2, donde decía el Salmo, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y acá la palabra del Señor nos enseña que la paciencia es una acción externa del Espíritu Santo. Usted me preguntará por qué es externa, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo de Gálatas 5, 22, 23 tiene 3 características. La primera característica es actitudes internas. La actitud interna del fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Eso es interno. El amor, gozo y paz es interno, es adentro, no lo vemos. Fluye de nosotros. Y después las acciones externas, acá está la paciencia, la que dije que el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros nos dirige externamente, ¿no? La paciencia, la benignidad y bondad, esos son externos. Y después están la respuesta a Dios, eso de la fe, la mansedumbre y la templanza. Este es el fruto del Espíritu Santo. Y lo que Martín trajo en la palabra del Señor, que esperó pacientemente, el salmista era un hombre que tenía la dirección del Espíritu Santo de Dios. Esperaba en Dios, pacientemente esperó en Jehová, y que inclinó su oído y Dios escuchó sus oraciones, Dios le contestó. Y que nosotros tengamos también esa misma actitud, ese mismo anhelo, ese mismo deseo de que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos dirija, nos lleve a nosotros cumplir con ese mensaje, con ese beneficio que tenemos como hijos del Señor. Entonces, estos sabores del fruto debe ser la marca de los hijos de Dios, ¿no? Acuérdense que el Espíritu Santo de Dios, acuérdense, le vuelvo a repetir, actitudes internas son el amor, el gozo y la paz. Acciones externas, paciencia, benignidad y bondad. Y respuesta hacia Dios son la fe, mansedumbre y templanza. Eso tiene que vivir en nosotros, debe fluir en nosotros como un fruto fragante de parte del Señor. Y después también el día miércoles 1 de este mes de abril nos trajo una palabra Juli, en Isaías 40, del 28 al 31, donde decía la palabra, los que esperan Jehová tendrán nueva fuerza. Los que esperan Jehová, los que estamos hablando, los que hemos orado, los que estamos clamando siempre a Dios, que nosotros debemos esperar en Dios. Él tiene control de todas las cosas. Y decía la palabra de Dios que esto incluía acudir a Él como la fuente de ayuda y gracia en el momento de necesidad, lo que estamos pasando ahora. Entonces tenemos que nosotros como hijos de Dios esperar en el Señor. Él tiene control de todas las cosas.
De Dios no se le escapa nada. Él tiene control de todo lo que estamos viviendo ahora. Dios lo tiene controlado. Dios ya lo había profetizado un montón de años atrás. Se está cumpliendo ahora. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos esperar en el Señor para tener nuevas fuerzas para poder pasar estos momentos que estamos pasando difíciles. También incluye, la palabra del Señor también nos habla, que Juli, también el Salmo 25, de 3 a 5, donde David pide a Dios dirección, perdón y protección. Son tres cosas fundamentales que nosotros como hijos debemos pedir al Señor. Eso está en el Salmo que leyó Julieta 25 de 3 a 5. David, es un Salmo de David donde David está pidiendo dirección a Dios. Porque muchas veces nosotros no sabemos qué hacer. Pero Dios, si nosotros buscamos a Dios, Él nos dirige, nos enseña, nos muestra el camino en el cual nosotros podemos andar. Y pedir perdón también si hemos faltado al Señor o cometemos errores, falta en nuestra vida. Y también otras cosas que pedía el salmista es la protección de Dios. Sabemos si nosotros estamos en la mano de Dios, estamos seguros. Así que Dios nos ayuda a nosotros como hijos del Señor y podamos confiar en el Señor siempre por estar con nosotros. Y el día 5 de este mes nos trajo Matías la palabra de Dios, que fue el domingo. Nos trajo la palabra de Dios también, que nos anima como hijos de Dios, que la iglesia es el gozo del Señor. Nosotros estamos en las manos de Dios, somos protegidos por Él, porque somos el gozo del Señor, como decía Matías, ¿no? Y también nos anima a poner siempre los ojos en Jesús. Es el único que nos va a guiar por el camino correcto, el camino que ya pasó por este mundo, el camino en el cual Él ya señaló para nosotros. Si ponemos los ojos en Él, nosotros vamos a ver las cosas totalmente diferentes, no vamos a ver los errores que pueda haber en este mundo, sino poner los ojos en el Señor. Y también nos ha hablado Matías en Hebreos 12:2, también que nosotros como hijos de Dios, como luz del mundo, debemos ayudar a otros al conocimiento del Rey de Reyes, del Señor de Señoras. Que eso estaba en el Salmo 45, versículo 10, 11 y el 14, ¿no? Que tenemos que ayudar. Ahí hablaba el Salmo, ¿no? De que el rey estaba esperando la novia ataviada para el casamiento. Así que gracias a Dios por la palabra de los hermanos que están trayendo cada vez que predican, la palabra de aliento, de fortaleza espiritual para nosotros, para continuar. Aunque estamos viviendo un tiempo difícil, pero Dios siempre nos da la fortaleza para que nosotros podamos continuar. Y conclusión de las 4 prédicas, la primero, ser prudente, ¿no? La verdad está en la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo. Todo lo que la palabra de Dios dice se está cumpliendo hoy. Esto es lo que trajo Carolina, ¿no? De la prudencia saber esto, que Dios es verdad. Todo lo que Dios dice es verdad. Dios no engaña a nadie, dice todas las verdades. Estamos viviendo una parte de ella, un comienzo de la verdad del Señor. En segundo lugar, que hablamos de la paciencia, ¿no? Dios cumple con su promesa. No debemos afligirnos, no podemos nosotros querer apurar los tiempos de Dios. Tenemos que tener paciencia y esperar en el Señor. Dios llega con el tiempo justo, el tiempo que necesitemos, ahí está el Señor con nosotros. Y en tercer lugar, que de los que esperan en el Señor nunca serán avergonzados. Eso dice la palabra del Señor, el Salmo que yo, Julia, el Salmo 25, versículo 2 dice, ¿no? El salmista pide que Él no sea avergonzado. Dios no avergüenza a los hijos de Él. Así que podemos decir todas las verdades que sabemos lo que Dios nos da en nuestra vida, en nuestro corazón, para compartir. Tenemos que decirlo, que Dios no nos va a dejar avergonzar jamás de los jamases. Y por último, que predicó Matías, que somos el gozo del Señor. Él dio su vida por nosotros. Eso hemos leído, leyó Matías en Efesios 5:25. Él dio su vida para nosotros. Entonces somos bendecidos. El novio ama a la iglesia. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros a tener en cuenta estas prédicas, estas enseñanzas que vienen de parte de nuestros hermanos para que nosotros seamos fortalecidos espiritualmente. Y ahora quiero compartir una palabra de Dios, que son 4 textos nomás. Que está en Isaías capítulo 26. Si usted quiere anotar alguno, anotar el capítulo. Isaías capítulo 26, del versículo 1 al 4. Isaías 26, del 1 al 4. Y tiene un título, este pasaje de la palabra del Señor, dice, Cántico de confianza en la protección de Jehová. Cántico de confianza en la protección de Jehová. Y dice así la palabra del Señor, versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento
en ti persevera, porque en ti han confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, de los siglos. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros en estos tiempos que estamos viviendo a confiar en el Señor. Él es la protección de nosotros, sus hijos. Así como Jesús, el novio de la iglesia, cuida, la protege, dio su vida por ella, y así sigue actuando ahora actualmente, y va a ser siempre hasta el fin de los siglos. Él va a cuidar a sus hijos. Aquellos que han creído en Él, aquellos que hacen su voluntad, está en la mano del Señor. Así que la palabra del Señor nos anima en esta tarde, que Él va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. En Dios, no está hablando de nada, en Dios, porque en ti ha confiado. Confiar en Dios. Dios no miente, Dios cumple con sus promesas. Y después el texto número 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, de todos los tiempos. Está la fortaleza de Dios. Si nosotros confiamos en Dios, Dios nos va a llevar por el camino correcto, nos va a cuidar, nos va a proteger, como hemos leído durante esas 4 reuniones que hemos tenido, de bendición para nosotros como hijos del Señor. Y quiero leer por último el texto número 5, que nosotros podamos pedir una pequeña reflexión. No es exactamente lo que uno a veces puede pensar. Dice la palabra del Señor así, mire, porque derribó a los que moraban en lugares sublimes, humilló a las ciudades exaltadas, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Son cosas que nosotros podemos ver en un mundo, ¿no?, con tanta riqueza, con tanto poder, con tanta exaltación humanamente. ¿En qué lugar estamos en este momento? El mundo entero, ¿no? Y son palabras de Dios, palabras que Dios cumple. Pero que nosotros como hijos de Dios sepamos humillarnos, saber que nosotros sin Dios nada somos. Así que Dios nos ayude, que esta palabra del Señor sirva para nuestra fortaleza espiritual, para que continuemos sirviendo al Señor, esforzándonos, porque necesitamos esforzarnos para poder cumplir con el Señor, porque tenemos un enemigo que muchas veces no permite que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Pero si nosotros, Dios está con nosotros, como dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Y nosotros, gracias a Dios, tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que está dispuesto siempre a cuidarnos, como hemos visto en las prédicas anteriores. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y vamos a hacer una oración para agradecer al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada siervo tuyo, Señor, que está predicando tu palabra, gracias por tus hijos, Señor, que han creído en vos, que vos seas su sustento, que vos seas su providencia, que vos seas, Padre amado, su guía para que ellos puedan seguir por este camino correcto, el camino que nos va a llevar a descansar eterna con vos en los cielos y disfrutar de todas las bendiciones que vos tenés para nosotros. En el nombre de Jesús, bendigo a cada hermano que está escuchando este mensaje de la palabra del Señor. Amén. Amén.